Bueno, buenas tardes, apreciados aprendices, ¿cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Como habíamos hablado hoy, 19 de noviembre, pues por motivos de la parte del partido a las 6 de la tarde, entonces les voy a dejar esta grabación para que ustedes la puedan ver del tema de herramientas de programación para móviles. ¿Listo? Que es el tema que estamos viendo nosotros en nuestra guía número 6. Entonces tengan presente, muchachos, que en este nuevo tema, en esta nueva herramienta, la programación y toda la parte del tema que hemos estado hablando desde la semana pasada es completamente diferente, con un entorno gráfico de programación totalmente diferente, vuelvo y repito, con una sintaxis de programación también diferente, porque ya va basada en la programación para la parte de celulares. ¿Listo? Y además de eso, pues también se diferencia el tipo de sistema operativo, ya sea para Android o ya sea para la Mac. ¿Cierto? Entonces se van a utilizar también herramientas diferentes si vamos a programar en Android o si vamos a programar con la iOS. ¿Listo? Que es de la Macintosh. Entonces, para este tema, vamos a mirar, ya habíamos mirado con anterioridad el tipo o las metodologías para llevar a cabo los proyectos implementados con esta herramienta, con herramientas para programar o de programación para la parte móvil, ¿no? Con Android y la iOS. Entonces estamos hablando de las metodologías ágiles, vimos la metodología Scrum, que es una de las que ya nosotros ya conocemos y ya sabemos cómo son los diferentes procesos y niveles que se manejan para llevar a cabo el proceso y los diferentes roles. Entonces en esta ocasión vamos a mirar, voy a permitir acá compartir, muchachos. Vamos a compartir y vamos a mirar lo que está en nuestro material de apoyo. ¿Listo? Que nosotros lo encontramos en Sajuna. Dale cuenta que siempre estamos trabajando ese material de apoyo y con lo que ustedes también investiguen y tengan en su material. ¿Listo? Entonces, ya que compartí, voy a apagar un momentico acá la cámara y acá les voy a mostrar. ¿Listo? Veremos. Nuevamente les voy a compartir, discúlpenme. No sé si compartí aquí mal. Listo. Entonces los quedamos en este tema, muchachos, que nos quedamos en la parte de los entornos de desarrollo. Nosotros ya habíamos hablado en las clases anteriores sobre qué eran las herramientas móviles, qué tipo de herramientas o interfaces se utilizan para programar. Además de eso, miramos la parte de las metodologías que se aplican para desarrollar proyectos manejando este tipo de arquitectura de aplicaciones móviles. Entonces, hoy vamos a hablar ahora de los entornos de desarrollo. Entonces, en los entornos de desarrollo vamos a tener en cuenta que nos dice que nos facilita un conjunto de herramientas que permiten crear una aplicación. Estos entornos contienen un soporte para uno o varios lenguajes de programación y son los encargados de depurar, compilar, realizar pruebas y convertir nuestro código en una aplicación ejecutable. Entonces, aquí nos hablan, muchachos, de los entornos que más se utilizan. Entonces, nos habla por aplicaciones. Vamos a hablar de las aplicaciones nativas. Entonces, muchachos, aplicaciones nativas son aquellas que se utilizan o se van a programar para un tipo de dispositivo, de sistema operativo. ¿Listo? Entonces, se utiliza uno para la Android y uno para la iOS. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta las nativas, ¿cuáles son? Se utiliza para programar en un entorno, ya sea de Android o de iOS. ¿Y qué herramientas se utilizan? ¿Qué plataformas nosotros podemos manejar? Entonces se conocen aquí una que se llama el Xcode, que dice que es un entorno de desarrollo integrado, ¿cierto? Una IDE, acordemos que la IDE es un desarrollo integrado con una interfaz gráfica que nos va a permitir a nosotros programar. Dice que es creado por Apple para desarrollar aplicaciones de iOS, Mac, Watch
y la TVOps. Dice que nos proporciona un conjunto de herramientas para construir y aprobar aplicaciones. Una vez que se ha completado el desarrollo del Xcode, permite empaquetar la aplicación y enviarla al App Store. Su editor del código permite diferentes lenguajes de programación. Entonces, esto Xcode es para la parte del sistema, ¿cierto? De la iOS. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuáles se utilizan? Entonces, nos dice el C, el Logic C, el Logic C++, el ++, el Java, el Apple Script, el Python, el Ruby, el RedEdit y el Swift. El Xcode dice que se ejecuta en plataformas Mac iOS, ¿cierto? Y aquí está la herramienta cómo se ve. Este es el entorno de cómo nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Para poderla comenzar nosotros a manejar. A la parte izquierda manejamos la parte de la configuración y a la parte derecha manejamos la parte de la programación de cómo se utiliza. El Android Studio nos dice que es correspondiente a una IDE integrado, ¿cierto? Oficial para el desarrollo de aplicaciones Android, que incorpora herramientas que ofrecen distintas funciones como una aplicación flexible, un entorno unificado para todos los dispositivos Android, integración del hiccup, identificador de problemas, rendimiento, usabilidad y compatibilidad, entre otras. Y admite lenguajes de programación como Java y el Kotlin, ¿cierto? Y el Android Studio dispone de plataformas de escritorio para Mac, Windows y Linux. Y el entorno de desarrollo de Android Studio para Android. Entonces miremos que este es el entorno que maneja el Android. ¿Listo? El Android Studio. ¿Listo? Acá nos dice que el Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado creado por la compañía Microsoft, disponible para sistemas operativos de Windows, Linux y la Mac. Y a la vez es compatible con múltiples lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces está lo mismo, el C, el C++, el Visual Basic, el .NET, el Java, el Python, el Ruby, ¿cierto? Y otros entornos de desarrollo como el ASP.NET, ¿cierto? Que son, que los podemos utilizar para programar. Y aquí está el entorno del desarrollo de Visual, de cómo se ve. ¿Listo? Entonces acá tenemos el enlace, muchachos, de cómo nosotros podemos buscarlo para descargarlo. ¿Listo? Entonces acá tenemos el enlace. Vamos a ingresar. Y aquí nos da la plataforma para poder descargar nuestro Visual Studio. Porque el Visual Studio descubre el Visual Studio. Y aquí nos dan, ¿cierto? Como información de qué se trata esta herramienta. Y aquí podemos encontrar la parte de descarga. Muchachos, para esta parte les recomiendo, muchachos, que debemos tener un buen equipo o computador. ¿Qué pasa? Nomás la descarga se come más de 3 gigas. Si nosotros tenemos herramientas como el Workbench, el SAM, el MongoDB, el Visual Code, ¿cierto? El UML, otras herramientas que nos pesan, toca mirar la memoria del computador y mirar nuestro disco duro, ¿sí? Que tenga pues en la parte de la capacidad de poder guardar, ¿cierto? Poder configurar y guardar estas nuevas herramientas. Entonces les recomiendo, acuérdense que dónde vamos acá, acuérdense, vamos acá a esta partecita, la carpeta, vamos acá al equipo, yo les doy la vuelta para que ustedes entiendan, ¿cierto? Aquí miramos la parte de las propiedades y aquí nos va a mostrar, ¿cierto? La parte de las propiedades del equipo, de cómo está la configuración. Esto entonces, uy, perdón, esto no nos mostró, esto no era. Entonces aquí seleccionamos acá el equipo, clic derecho y le damos a propiedades. Listo, entonces aquí nos va a salir el procesador, cuánto velocidad tiene el procesador, cuánto tiene de memoria la utilizada, ¿cierto? Y mirar obviamente la información más que todo aquí de la memoria. Vamos aquí, la parte del disco duro, entonces acá, por favor, tener en cuenta que el disco tenga la capacidad, aquí pues
todavía tengo 4 gigas disponibles, pero anteriormente yo no lo podía instalar y ya queda muy pesado, porque es bien robusto el programa. Bueno, entonces para que ustedes por favor lo tengan en cuenta para la parte cuando lo vayamos a descargar e instalar. Aquí cuando nosotros hacemos la carga, la parte de descarga, voy a ir acá, perdón que me meta acá, voy a ir acá al disco D y acá descargas 2024. Acá tenemos la parte de acá de cómo pues la parte de cómo es el icono de la descarga. Bueno, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta acá el Android y de la parte de la instalación. ¿No? Entonces la parte de la instalación, ya saben, le damos doble clic y ya procedemos nosotros a realizar la parte de la instalación de esta herramienta. Ya lo habíamos probado, ya lo habíamos mirado con algunos de ustedes, entonces la idea es que nosotros podamos, lo podamos instalar para comenzarlo a navegar. Se demora un poco por lo que es robusto, vuelvo y repito, entonces nos toca tener como paciencia en esa parte de la instalación. Entonces, esto como es para que ustedes lo tengan aquí en cuenta. Listo, toda la información sobre el Android Studio. Muchachos, ¿para qué vemos este tema o para qué nos sirve? Ustedes dirán. Bueno, entonces quisiera comentarles que en esta parte de esta herramienta de visual del Android Studio, es porque de la parte del proyecto que nosotros realicemos y de la parte del cliente, nos va a decir que va a necesitar una herramienta, un sistema de información que se ha usado más que todo en aplicaciones móviles. No tanto en el manejo de la web, sino aplicaciones móviles que los usuarios pueden ingresar a su celular, a una tablet y poder tener ese sistema y poderlo manipular y navegar. Entonces, eso depende de cuando la necesidad de nuestro cliente y del sistema de información que se vaya a requerir. Entonces vamos a utilizar ya herramientas ya móviles para programar en móviles o herramientas que vamos a programar en web, que es lo que nosotros estamos viendo con Java, con JavaScript, con el HTML, que es para aplicaciones web. ¿Listo? Cuando hablo de aplicaciones web, es que pues se puede ingresar en la parte del sistema, lo puede en el computador con un Chrome, con una web Chrome o con Mozilla y nosotros podemos manipular el sistema. Pero si es exclusivamente para celulares, ¿cierto? Que los clientes o los usuarios ingresan por la parte de sus dispositivos, entonces pues ya nos toca programar de otra forma, que ya es para la parte de arquitectura, ¿cierto? De programación para móviles. Esto entonces por eso era eh, eh, por eso era la parte de ver este tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, perdón, acá que se me bloquea, ya. Entonces, sigamos acá. Ya tenemos la parte de descargar para la parte de la instalación. Entonces, aquí, ¿qué más nos dice? Nos dice que el desarrollo de aplicaciones para móviles se ha convertido en una necesidad debido a la gran utilización y evolución de estas plataformas. Por esta razón, es importante definir cuáles serán las tecnologías más adecuadas para la programación móviles. Una de las arquitecturas más implementadas es la proporcionada por el sistema Android. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque a nivel mundial, la gran mayoría de dispositivos móviles manejan el Android, pues está manejado por el sistema Android. ¿Listo? Entonces, por eso ese es uno de los que más se maneja. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Este Android dice que es un sistema operativo desarrollado por Google, ¿cierto? Open source, basado en Linux, ofrece una optimización de la máquina virtual denominada Darwin, soporta una mayoría de API en Java. Y para el desarrollo de aplicaciones está enfocado en ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, para televisores y demás. Entonces acá, perdón muchachos, aquí ya nos muestra la aplicación.
¿cierto? De la instalación. Entonces vamos a mirar, pues yo ya lo tengo instalado, pero era para que ustedes miraran cómo es la parte que se demora un poco, ¿no? Como ustedes pudieron observar. Y aquí ya comenzamos la programación. Listo, como yo ya la tengo aquí instalada, entonces me va a decir, no, instale, ¿cierto? Y voy a decir, uy, no. Aquí ya le va a aparecer, por favor, haga siguiente, 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 y se va instalando la herramienta. ¿Listo? Para que ustedes, pues, miraran cómo era la parte de configurar el Android Studio. ¿Qué características tiene este Android, muchachos? Nos dice que contiene un framework de aplicaciones para reutilización de componentes, un navegador integrado, cuenta con base de datos que se integra directamente a aplicaciones SQLite, ofrece diferentes formas de mensajería y adaptable a muchas pantallas y resoluciones. ¿Por qué? Porque nosotros en la configuración, cuando comenzamos a programarla, yo le puedo dar la configuración de cuánto ancho, largo, ¿cierto? De con que se puede mirar la aplicación. Y aquí nos van a mostrar la parte de versiones. Dice que el Android maneja muchas versiones. Aquí nos muestran una tabla desde el 2008, entonces está el Apple Pay, el Android Banana, el Android Cookie, el Android Donuts, el Android Eclair, el Android eForyo, Android Gillette Bread, el Android Gillette Cup, el Android Ice Cream Sandwich. Ustedes como ven, tienen nombre de comida. Y así se las colocaron, ¿no? No me van a preguntar por qué, pero bueno. Y aquí tenemos las diferentes versiones que se tienen, ¿no? Entonces acá, mira, las versiones de la parte de la comida, mira aquí cómo está. ¿Le colocaron ese nombre? No sé por qué a las versiones. Bueno, miramos la parte de la arquitectura. ¿Listo? Entonces la arquitectura es cómo es la configuración, por parte, ¿cierto? De cómo se conforma esta parte de la herramienta Android para programar. Entonces aquí nos dice que la variedad de dispositivos, que es un código abierto y basado en Linux, ¿no? La parte de arquitectura, un código abierto basado en Linux. Y aquí nos dicen cuáles son los componentes principales que tiene el Android. Entonces nos dice que tiene un sistema apps en el cual está digamos que con unos menús, ¿cierto? Que está manejado, por ejemplo, por un email, o compuesto, perdón, por un calendario, por una cámara, ¿cierto? Aquí el delivery como por un menú y por unas API que están en un framework. Entonces las API son contenedores, la vista del sistema que contiene la vista, que contiene la parte del menú y que están, y que digamos que qué archivos o qué menús se manejan, ¿cierto? Entonces aquí nos habla que podemos tener actividades, la locación, notificaciones, las ventanas, la parte de los contactos de la telefonía. Es como si fuera como como la estructura que nosotros podemos tener en el cuerpo, ¿cierto? De ese sistema. En la programación, ¿cierto? ¿Qué maneja? La programación, como ya sabes, maneja librerías en C y C++. Y aquí, obviamente, está la parte de las diferentes aplicaciones que las manejan. El wiki, los frameworks, el OpenMath, el OpenGIS, ¿cierto? Las rutinas. Entonces, aquí nos permite la parte de las librerías, ¿cierto? Que maneja. Y la parte del hardware. Entonces, el hardware, ¿qué es lo que compone esa parte de las aplicaciones cuando las utilizamos? ¿Cierto? Entonces, se puede utilizar el audio, podemos activar el Bluetooth, podemos activar la cámara, la parte de los sensores, si tiene el dispositivo. Y aquí la parte de Linux que maneja, ¿no? Entonces, lo mismo, la parte del sistema Linux, el kernel, la estructura, entonces está manejado por carpetas, por archivos que son los drivers, audio, el display, la cámara, el Wi-Fi, la USB, el Bluetooth, que son las diferentes componentes digamos, que el dispositivo móvil para que pueda ser utilizado. ¿Listo? Entonces, esta es la parte de la arquitectura, todo lo que maneja el dispositivo, tanto en hardware como en software. ¿Listo? Aquí las apps de los sistemas.
Es un sistema que permite a los desarrolladores acceder desde sus propias apps, ¿cierto? Que involucran la necesidad y compartir las funcionalidades de las aplicaciones. Entonces, ¿cuáles manejan? Entonces, el sistema app, ¿no? Está también la parte de las API, que son las API Framework. Entonces, nos dice que nos permiten la disponibilidad de las funciones del sistema operativo de Android y que están escritas en un lenguaje de Java. Estas APIs son la base que se requiere para crear apps, ¿cierto? Del Android, haciéndola más sencilla a la reutilización de componentes del sistema y servicios como sistemas de vista, administrador de recursos, acceso a string, gráficos, etcétera, y administrador de notificaciones, alertas personalizadas, administrador de actividad, ciclo de vida, proveedores de contenido, acceso a otras apps. ¿Listo? Eso es lo que nos habla que son las API en Framework. Y ahora vamos a hablar lo que es la parte nativa, la parte del lenguaje de programación. Entonces nos hablan de la parte del C y C++, que son las librerías que maneja el código nativo, que está manejado en ese código C y C++. Nos habla de la abstracción en la parte del hardware, lo que se maneja, ¿cierto? Entonces nos dice que se ofrecen que son, perdón, estos son interfaces que muestran las capacidades del hardware del dispositivo. La HAL consiste en un conjunto de módulos de bibliotecas, los cuales implementan una interfaz para cada tipo específico de hardware. Como por ejemplo, cuando se realiza un llamado de cámara del sistema de la carga, la biblioteca para ese componente del hardware. ¿Listo? Son como la parte del enlace que nos va a permitir la conexión a los diferentes dispositivos a los diferentes digamos que herramientas que tiene el dispositivo móvil para poderlo utilizar, ¿cierto? Que compone el hardware, la cámara, la parte USB, la parte Bluetooth, ¿cierto? Toda esa parte. Y eso se conoce como el hardware stretch. El Linux kernel dice que esta es la base de la plataforma que es necesaria para las funcionalidades subyacentes, como la administración de la memoria a bajo nivel y la generación de subprocesos. Eso ya hablamos en la parte de la programación, ¿cierto? De la parte de los diferentes procesos que queramos mirar, que se quieran realizar, ¿cierto? Utilizando o realizando el sistema de información. Esos procesos ya los conocemos, como que es la parte de la subida de un video, la parte de utilización de procesos tanto aritméticos como lógicos, como booleanos, la parte de subir la parte de videos, hacer operaciones, ¿cierto? Entonces, todo eso, acordémonos que la parte de, es la programación base, ¿listo? Y para esta parte de dispositivos móviles se conoce como el Linux kernel. Aquí ya nos metemos en una parte de las características del Visual Studio. Entonces nos dice que está basado en IntelliJ IDEA de la compañía JetBrains, que proporciona varias mejoras respecto al plugin de el Android Developer Tools, que es una versión, ¿no? Para el Eclipse, Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 2.0 y está programado en Java y es multiplataforma. ¿Qué significa? Que pues como es Java, pues no tiene ningún problema porque nosotros ya conocemos la sintaxis, ¿cierto? De Java y ya pues no se nos va a hacer como raro o diferente poderla trabajar. Listo, entonces esta parte de Android fue presentado el 16 de mayo de 2013 en el Congreso de Desarrolladores de Google con el objetivo de crear un entorno dedicado en exclusiva a la programación de aplicaciones para dispositivos Android. Entonces nos dice que Google, que quería Google pues mantener mayor control sobre los procesos de producción, actualmente la IDE recomendada por Google. ¿Qué característica tiene este Android Studio? Entonces nos dice que se realiza renderizados de logjabs en tiempo real, ejecutando las compilaciones de forma rápida. Permite ejecutar la aplicación en tiempo real en el dispositivo móvil. Incluye una potente emulador, permite simular diferentes dispositivos y tabletas. Y trabaja con un editor de elementos gráficos para la creación de interfaz sin necesidad de código, solo arrastrando y soltando. Y esto que es como la facilidad que se tiene. Entonces aquí nos habla de la configuración del entorno.
Dice que esta fase de la instalación, del desarrollo de la conciencia de dispositivos y la creación de emuladores virtuales, está la configuración del proyecto que queramos nosotros desarrollar. Entonces nos dice que en esta fase se configuran los módulos necesarios para que contengan los recursos de la aplicación y los archivos del código fuente. En la tercera fase, pruebas de depuración y construcción de la aplicación. Entonces nos dice que en esta fase se crea un ejecutable APQ, el cual se puede ejecutar e instalar en el emulador o dispositivo Android. Publicaciones de la aplicación. En esta fase se realiza la solicitud de tienda al Play Store para la libre distribución de la aplicación para los usuarios y se creará una versión que los usuarios podrán descargar e instalar con los dispositivos Android. Entonces aquí nos habla, vamos al otro punto, que nos habla de la arquitectura de la aplicación Android, muchachos. Entonces nos dice que cada componente solo depende del componente que está a nivel más abajo. Por ejemplo, las actividades y los fragmentos solo dependen del modelo vista. El repositorio es la única clase que depende de otras clases. Este ejemplo del repositorio depende de un módulo de datos persistente y de una fuente de datos backend remota. O sea, la base de datos que ya conocemos. Entonces nos dice, este diseño crea una experiencia de usuario consistente y agradable, independientemente que el usuario vuelva a la app varios minutos después de cerrarla por primera vez o varios días o más tarde. Verá al instante la información del usuario de la app que persiste a nivel local. Si estos datos están inactivos, el módulo de repositorio comienza a actualizar los datos de segundo plano. Y aquí está la figura de la aplicación Android de cómo es la arquitectura. Actividades, la vista del modelo, la parte de los datos, de cómo se realiza, se registra, el repositorio, que es lo que hace, entonces estamos en el modelo, y en la parte de los datos remotos que nosotros programamos para que se puedan ver, para que se puedan programar y obviamente ver que los servicios que presta. ¿Listo? Entonces ahí ya los servicios que presta ya sabemos que registro de información, si es para la parte de mirar videos, ¿cierto? De utilizar API, por ejemplo, para la compra, entonces, ¿cierto? Para pagos, perdón. Entonces todo eso es lo que va a entrar en la parte de la estructura de lo que vayamos a programar, ¿cierto? En esta arquitectura de móvil. Entonces nos hablan de versiones. Entonces dice que el Android tiene una gran variedad de actualizaciones, ¿cierto? Y aquí se ven como toda la parte de la tecnología, ¿no? Entonces nosotros arriba ya habíamos visto algunas actualizaciones. Aquí hay otras a partir del 2000, la última que es del 2017 al 2021. Entonces aquí están como con la parte de las versiones que se tiene. Está aquí, pues este cuadro, ¿no? Está la Bumblebee, que fue el 27 de junio del 2021. Pero yo creo que ya tenemos la actualizada, que fue la que yo descargué. Y lo que nos muestra acá, ¿no? Se me perdió. Venga, lo miramos nuevamente. Perdón, muchachos. Miramos por acá. Descarga 2024. Entonces la versión es 2004 2111. ¿Cierto? Y aquí el cuadro nos muestra, ¿cierto? La 2024 que ya pues ya está un poco como desactualizado un poquito, ¿no? Y aquí nos muestra, muchachos, el enlace, ¿cierto? Para poder descargar nuestro Android Studio. Y aquí ya nos habla de la parte de la instalación y configuración del entorno Android. Y nos habla de cómo podemos instalarlo, ¿cierto? De la parte de cómo la parte de la interfaz, de cómo se maneja, de cómo se ve. Entonces aquí, este pasito como es de instalación, muchachos, entonces vamos a mirar acá de cómo se ve. Entonces vamos a mirar acá el Android Studio, que ya lo tengo acá. Entonces lo vamos a mirar, lo vamos a abrir. Se demora un poco.
Debemos tener un computador bueno con espacio en disco duro y bueno en memoria para que no nos vaya no nos vaya a dar errores en la parte de la instalación. ¿Listo? Entonces acá, esto es toda la parte de la instalación, de cómo se ve, ¿cierto? Entonces eso es lo que les voy a mostrar, ¿cierto? Acá se está abriendo esta tortuguita. Esta tortuguita no sé, no es como una mariquita, que es como el logo que tiene la parte del Android. Y aquí vamos a mirar cómo es la parte de la interfaz. Aquí en la parte derecha vamos a esperar que se carguen todos los archivos. Muchachos, ¿qué pasa? Cuando yo hago la instalación por primera vez, va a haber un momento, que se va a demorar en cargar unos archivos. Y más que todo, estos son archivos en la parte de Google, porque este aplicativo es de Google, fue que ellos lo realizaron y lo que nos piden son unas actualizaciones. Las actualizaciones o la carga de archivos, perdón, son estos que estamos mirando en esta parte a mano izquierda. Esto que estamos mirando acá. Estos archivos. Entonces aquí ustedes ven, acá en la parte superior, acá, inferior, perdón, ¿cierto? Central acá, donde donde se están importando la parte de las extensiones, ¿cierto? Y más que todo son las que tiene Google y Gmail. ¿Listo? Acuérdense que todos son el mismo dueño. Esta es la última versión. ¿Qué significa? Que lo que nosotros estamos viendo acá es un poco diferente ya. ¿Listo? La parte de la plataforma es un poquitico diferente. Mire, como la que estamos viendo acá, ya va a ser un poco diferente. ¿Listo? Mire, hasta el logo y todo, porque ya está más actualizadito. ¿Cierto? Entonces acá ya entramos a la parte del componente de una aplicación Android. Nos muestra la parte de actividades que representa la parte de servicios que se tienen, proveedores de servicio, de contenido, perdón, y receptores de emisiones. Esto que es como la estructura de cómo, de, de lo que compone una aplicación Android, la que yo veo en un celular. ¿Listo? Entonces, para tenerlo acá, lo vamos a dejar acá abierto un momentico, digo yo, me repito, cuando ya estén aquí cargando toda la parte de los archivos. Entonces, por eso les decía que se demora un poco porque mire todo lo que se carga. Automáticamente ellos nos van a cargar estas carpetas que nosotros vemos acá. Automáticamente. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que ustedes puedan comenzar a navegar y a mirar este entorno gráfico del Android Studio para que lo comencemos a conocer. ¿Listo? Entonces acá, mira acá, yo activé acá una parte de como un menú donde tiene la parte de archivos, edición, vista, navegación, el código, ¿cierto? Entonces es muy parecido al Visual Studio Code. Entonces acá le doy init, archivo. Si yo quiero abrir un nuevo archivo, entonces le digo acá, archivo nuevo, ay, perdón, le doy aquí nuevo, porque se está como, y le doy acá nuevo proyecto. Cuando le doy nuevo proyecto aquí, nos van a colocar, ¿cierto? Mire, la aplicación para dónde va, si va para un teléfono o va para una tablet, para un wearbox, para televisión, ¿cierto? Entonces, por lo general, pues entonces va para la parte de un teléfono, ¿cierto? Entonces aquí podemos escoger. Son como plantillas que nosotros podemos escoger de cómo quiero que se vea, ¿cierto? Entonces vamos a escoger acá. Entonces dice, no, yo quiero que se vea, mmm, por ejemplo, de esta forma, como el horizontal o vertical. Dijeron, no, yo lo quiero vertical, ¿cierto? Entonces aquí los cogemos. Entonces acuérdense, muchachos, vuelvo y cierro acá. Entonces voy acá, mire acá, en esta parte de arribita. ¿Listo? Le doy clic ahí, le digo nuevo archivo, le doy
nuevo proyecto y voy acá y selecciono mi plantilla. Y se voy a trabajar esta. ¿Listo? Y que es, mire, navegación, driver, vistas de actividades. Entonces le voy a dar next. Aquí, mire, aquí yo le puedo colocar el nombre de mi aplicación. Entonces, por ejemplo, mi phone new, ¿cierto? Le puedo colocar a mínimo SDK de la versión Android, Kotlin, listo, recomendado, listo, no hay ningún problema. Y le voy, por ejemplo, acá previo, retroceder, ¿cierto? Entonces vamos nuevamente acá, nuevo, entonces le damos acá finish. Se está cargando este nuevo proyecto. Y aquí ya los configuro acá, miren. Acá cuando ya coloqué el nuevo proyecto, acá automáticamente nos va a cargar nuestro proyecto. Esto tenemos que cargue. Se demora un poquitico en la parte de la carga. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que comencemos nosotros aquí a navegar, a conocer, ¿cierto? Sí que es pesado lo que yo practico en la parte de cargar el nuevo archivo. Bueno, esa era la primera partecita que quisiera que ustedes pudieran ver. Ya teniendo en cuenta esto, muchachos, de lo que acabamos de mirar, de la parte de la arquitectura de los sistemas móviles, que vimos el Xcode y el Android Studio, el que vamos a utilizar, por lo que a nivel mundial se manejan dispositivos, es el Android. Y es el que nosotros vamos a manejar. Entonces aquí vamos a mirar una pequeña retroalimentación de toda esta parte que hemos visto. Mientras se carga acá, pero ya se cargó. Aquí va cargando, todavía se demora un poquitico, ¿sí? Que siempre es tener ahí, toca tener un buen equipo, muchachos, para poderlo utilizar. Entonces, vamos a tener una pequeña retroalimentación de lo que hasta el momento hemos visto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Voy aquí a bajar un momentico la cámara, dejar de compartir. Y vamos a mirar lo primero. ¿Qué es una aplicación o qué tipos de aplicaciones móviles hay? Entonces, hablamos de las nativas, de la web y de la híbrida. ¿Cierto? De la híbrida. Entonces, la idea es que nosotros pues, vamos a entender de qué se trata cada una, de qué se trata la nativa, la híbrida y la web app. ¿Listo? Entonces, cómo las podemos nosotros como decidir cuál de ellas poder programar o cuál utilizar cuando el sistema operativo nos dé que se va a programar para un dispositivo móvil. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo, perdón. Entonces, acá. Vamos a mirar acá. Vamos a colocar acá, cuidado muchachos, ¿de qué se trata? Listo, para retroalimentar. El video no es muy largo, es cortico para que ustedes lo puedan entender mejor. Web apps. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de secuencia sobre desarrollo de aplicaciones móviles con Android. En esta oportunidad quiero hacer un contexto general muy rápido sobre la aplicación nativa, la híbridas, las web apps, hablarles un poquito sobre las PWA y demás generalidades, no tanto a nivel de detalle ni a nivel técnico, sino para que ustedes se contextualicen y entiendan las diferentes categorías que podemos encontrar. Como siempre, la idea es que ustedes puedan explorar más, puedan profundizar un poquito más y tomen esto como esa cultura general que debemos conocer. ¿Listo? Para iniciar debemos tener muy claro que no hay una única manera
Pues teniendo en cuenta acá de lo que nos van a explicar, entonces aquí nos dicen que no es la única forma de desarrollar o realizar sistemas de información, no únicamente en la parte de la web. Para recordarles, muchachos, que existen diferentes tipos también de programación. Está la programación en la parte de datos, que es lo que nosotros estamos aquí enseñándoles a ustedes. Está la parte de programación en la parte industrial para aparatos, dispositivos que hagan procesos industriales. Está la parte de robótica, ¿cierto? Ya la parte de robótica ya es totalmente diferente, donde nosotros podemos programar diferentes dispositivos, ya no, que se habla de robots, no únicamente robots, sino pueden ser vehículos, pueden ser manos, pueden ser, bueno, ¿cierto? De ese tipo de programación en la robótica. Nosotros nos enfocamos en este momento en la parte de datos, que es lo que más se programa, lo que más en la parte empresarial se desarrolla, se tiene. Pero si nosotros por la parte queremos desarrollar algo nuevo, que una máquina, un robot que haga haga un tipo de proceso, lo podemos hacer. Pero entonces la interfaz de programar va a ser diferente. El lenguaje de programación también va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan claro también que esto es, muchachos, tenemos que tener la mente abierta de qué nos va a definir y en qué lo vamos a enfocar nosotros de programar y qué nos llama más la atención y cómo podemos ir explotando nuestras habilidades que estamos adquiriendo, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta eso en la parte de los diferentes tipos de programación que hay y dónde la podemos aplicar. Evidentemente, si es una aplicación móvil, si es una aplicación web, una aplicación de escritorio, existen múltiples formas de llegar a ese resultado. El cómo lo vamos a hacer depende también de nuestras necesidades, depende de los recursos del proyecto en el que estamos trabajando o depende del tipo de aplicación. Si hablamos específicamente de aplicaciones móviles, pues también debemos tener claro que existen muchos sistemas operativos, ya lo hemos mencionado en el video anterior, pero también tradicionalmente existen 3 categorías de tipos de aplicaciones. Esas categorías son las aplicaciones nativas, las híbridas o la web app. Y por eso es importante que ustedes también tengan claro en qué consiste cada una de ellas. La primera que vamos a revisar son aplicaciones nativas. Estas son los tipos de aplicaciones específicas para el sistema operativo en el que vamos a trabajar. En este caso, si vamos a desarrollar aplicaciones para Android, quiere decir que esa aplicación es nativa para ese sistema operativo y yo no voy a poder instalarla en otro sistema operativo como iOS. Y viceversa, si yo voy a desarrollar una aplicación para iOS, no va a poder ser instalada en dispositivos que no sean iOS, ya que esos son los que tienen ese sistema operativo. Ese tipo de aplicaciones nativas son las más apetecidas por los clientes, ya que en lo general tienen un mejor desempeño porque tienen un mayor aprovechamiento de los recursos del dispositivo. Pues como su nombre lo dice, vamos a desarrollar aplicaciones nativas para el sistema operativo. Normalmente lo que se hace es desarrollar con herramientas y lenguajes oficiales para ese sistema operativo en específico. En este caso, si vamos a desarrollar una aplicación para Android, tenemos dos lenguajes oficiales que serían Java o Kotlin. Si queremos desarrollar para iOS, pues se va a utilizar Objective-C o Swift y pues sus entornos oficiales. En nuestro caso para Android va a ser Android Studio. Eso se da gracias a que cada sistema operativo tiene obviamente el SDK o el kit de desarrollo que es específico para la construcción de esas aplicaciones y ahí se va a encontrar ese conjunto de librerías, de herramientas, de clases y todo lo necesario para que podamos construirlo enfocado al sistema operativo en cuestión. Esto normalmente una característica principal es que vamos a hacer un único desarrollo por cada plataforma. Entonces, si yo voy a desarrollar mi aplicación móvil para Android, es solamente para Android. Y si quiero desarrollar una versión, pero para iOS, tengo que hacer otro desarrollo, pero con iOS, que nos ayuda a que, digamos, la aplicación sea independiente, cada aplicación sea única y nos centremos en cada código independiente. Es una desventaja grande que entran a tratar de corregir los otros tipos de aplicaciones que vamos a ver ahorita, pero a nivel de desempeño, al ser nativo, pues es muy confiable, es de buen rendimiento. Algo importante que también tenemos que tener claro es que el aspecto visual va a depender del sistema operativo en el que vamos a trabajar. Si voy a desarrollar para Android, pues entonces el aspecto gráfico, los botones, los componentes son enfocados hacia el sistema operativo. Lo mismo para iOS. Y eso es muy importante, ya que ese aspecto visual que caracteriza cada sistema operativo es muchas veces lo que ayuda a esa experiencia de usuario y al por qué, por ejemplo, los usuarios de Apple les gusta más Apple porque se identifican o se sienten más cómodos con ese aspecto visual. O sea que es un factor importante que no podemos dejar a un lado. Normalmente las aplicaciones nativas van a contar con una tienda de aplicaciones oficial para la descarga e instalación de esas aplicaciones. Eso va a permitir que nosotros los desarrolladores podamos publicar nuestras aplicaciones y esa herramienta, esa tienda se va a encargar de toda la gestión de mercadeo, toda la gestión de publicidad, facilitando enormemente la distribución. Eso no es la única
tienda como tal que podemos utilizar. No es obligatorio subir las aplicaciones allá, pero sí tenemos esa ventaja, aunque pues podríamos transportar la aplicación, digamos, por otros medios. Y algo también importante es que no dependemos del uso de Internet. Yo puedo desarrollar una aplicación para Android que sea local, tengo mis bases de datos locales, no tengo que acceder a Internet y la aplicación va a funcionar. Obviamente podría ponerle también Internet, pero no es camisa de fuerza y dependiendo de mi contexto, pues va a ser así. ¿Listo? Entonces son como generalidades de en qué consisten esas aplicaciones nativas. La otra categoría viene siendo las web apps y estas básicamente son páginas web optimizadas para dispositivos móviles. Y esa optimización viene dada por la adaptación responsiva de mi página para los celulares o para las tablets o donde se vaya a visualizar. De esa manera, cuando yo entro a una página web directamente desde el navegador desde el dispositivo y la página se visualiza en la pantalla de mi celular, ya es una web app. Por lo tanto, el desarrollo de esta aplicación no va a depender de un SDK, sino que su construcción va a ser como se construye una página web normal. Por lo tanto, estas web apps son independientes del sistema operativo y no van a necesitar instalarse ni publicarse en una tienda de aplicaciones. Solamente vamos a necesitar un navegador donde se pueda visualizar. Obviamente, ser una página web, pues se va a requerir de acceso a Internet para poder navegar por la URL de la página, y el aspecto visual, como ya dijimos, no depende del sistema operativo, sino que como es la página web, el aspecto depende del desarrollador y de cómo la hemos programado. Listo, algo que también tiene como desventaja es que no se puede aprovechar, obviamente, los recursos del dispositivo físico en el que está ejecutando, ya que esa página va a estar alojada en un servidor y simplemente vamos a acceder por medio de la URL, por medio de Internet. Estas web apps han tenido diferentes restricciones, pero desde hace un tiempo nacieron las PWA, que son las aplicaciones web progresivas, que le dan como un empuje a este tipo de aplicaciones web con un enfoque más tirado a la parte mobile. Sí, en sí las PWA le dan unas mejoras, unas características más potentes a los usuarios que lo que va a brindar una aplicación web normal, buscando siempre como mejorar la experiencia en torno al uso de aplicaciones. Entre sus características nos dicen que a pesar de que sea una página web, podemos simular el proceso de instalación de la página para que sea muy cercano a lo que es una aplicación nativa, aunque no es obligatorio hacer la instalación, también podemos acceder como una página normal. Pero el solo hecho de poderla instalar nos da esa sensación y esa experiencia más de tipo de aplicación móvil. También nos brindan posibilidades de tener notificaciones push, nos brindan poder funcionar sin acceso a Internet. Yo puedo tener mi página web y voy a poder almacenar ciertos datos de forma local para que cuando me quede sin Internet, pues la aplicación pueda seguir funcionando y por eso tengamos como esa inmersión a una aplicación móvil. Y obviamente tenemos también las ventajas de que al ser una página web, pues vamos a tener actualizaciones automáticas. Ya que con aplicaciones nativas, para que tengamos una actualización, pues se tiene que desplegar nuevamente el código de la aplicación y publicar esas actualizaciones. Entonces yo como usuario tengo que esperar a que la aplicación sea actualizada. Para las páginas web, al actualizar la página, automáticamente todos los usuarios van a tener acceso a las últimas actualizaciones. Por último, las aplicaciones híbridas son aplicaciones multiplataforma y básicamente se componen de la combinación de las dos categorías anteriores. Podemos tener, digamos que la potencia de una aplicación nativa con la posibilidad de desplegarse en diferentes plataformas, en diferentes sistemas operativos. Podemos entenderla entonces como aplicaciones web inmersas en aplicaciones nativas. Por lo tanto, son aplicaciones independientes de la plataforma en la que se va a ejecutar. ¿Listo? Una ventaja de esto es que podemos instalarlas como si fuera una aplicación nativa, lo que va a facilitar enormemente hacer solamente un desarrollo para diferentes plataformas. Así yo puedo desarrollar una aplicación, la compilo y la ejecuto en Android, pero también esa misma aplicación, el mismo código, lo puedo compilar y ejecutar para iOS. Y tenemos un único desarrollo que se va a visualizar en las diferentes plataformas. Una ventaja también es que con aplicaciones híbridas vamos a poder acceder a los recursos del dispositivo. No va a ser posible que se haga de forma completa, digamos que al mismo nivel que como una aplicación nativa, pero con el pasar de los tiempos, este acceso sí se ha mejorado considerablemente, aprovechando bastante los recursos del dispositivo. A nivel del aspecto visual, tradicionalmente ese ha sido un factor que afecta a las aplicaciones híbridas. Sin embargo, también se han tenido muchas mejoras en cuanto a este componente, permitiendo que cuando se vaya a ejecutar en Android, por ejemplo, se compile y el aspecto visual sea acorde al sistema operativo. Lo digo para iOS. Eso era algo que antes no sucedía, pero ya con las nuevas herramientas, es un elemento que se ha ido corrigiendo. Y precisamente dentro de la evolución de este tipo de aplicaciones híbridas, pues tradicionalmente las aplicaciones se ejecutaban simplemente en un contenedor o en un navegador web y listo. Lo que permitía que se simulara la ejecución de esa aplicación como si fuera parte del sistema operativo. Hablamos de herramientas como Ionic, como Apache Cordova, como PhoneGap, pero eso tenía algunos problemas a nivel de rendimiento. Sin embargo, ahora con tecnologías como Flutter, como React Native, como Xamarin, eso se ha ido mejorando mucho más, ya que permiten crear aplicaciones multiplataforma que se pueden ejecutar como si fueran de forma nativa, ya que hacen uso de widgets o APIs nativas del sistema. No es 100% nativo, pero se acerca demasiado, lo que muchas veces no va a notarse la diferencia para un usuario normal. Esto va a permitir básicamente que ese tipo de aplicaciones tengan un comportamiento nativo con muchas mejoras a nivel de rendimiento y aprovechamiento de los recursos del dispositivo, que aunque no corren directamente sobre el sistema operativo, sí lo hacen sobre componentes nativos, lo que les hace factor diferenciador. Sobre
de estas tecnologías es mejor para abordar nuestros desarrollos? Pues básicamente no podemos dar una respuesta, porque como en casi todas las cosas, todo depende. Depende básicamente del contexto, depende de los usuarios, depende de los recursos con los que contemos y depende del para qué de la aplicación. Si por ejemplo yo quiero una aplicación para un producto mínimo viable, pues una alternativa muy rápida puede ser directamente con una PWA, creo que puede tener resultados muy fáciles y validar un producto funcional. Sin embargo, si la aplicación tiene que crecer un poquito más o tiene que hacer uso de recursos del dispositivo, tengo que acceder a componentes de hardware, sensores, cámara, GPS, probablemente ya una PWA se va a quedar corta y lo mejor es pasar a un nativo o un híbrido. Pero todo depende precisamente de esos requisitos. Hoy en día las aplicaciones híbridas han tenido demasiada evolución. Precisamente Flutter, por ejemplo, muchos dicen que no es híbrido, sino que ya es nativo, precisamente porque corre sobre APIs o sobre widgets propios del sistema operativo, y muchas veces la diferencia no se nota. Pero muchas personas también recomiendan sobre todo el desarrollo nativo, precisamente por el aprovechamiento de esos recursos del dispositivo. Lo mejor es que ustedes exploren un poquito más, de que investiguen un poquito más. Esto es básicamente una generalidad y pueden decidir qué aprender o con qué fortalecer sus skills. Bueno, como les dije, esto fue una generalidad, fue un abrebocas. Obviamente muchos elementos pues, que ustedes deberían profundizar, deberían conocer un poquito más. Pero lo importante es que entiendan que no hay una única manera de desarrollar aplicaciones. Este curso va a ser enfocado a Android, va a ser enfocado a la categoría de aplicaciones nativas, pero es muy importante que ustedes se contextualicen, que ustedes investiguen y miren cuál es la alternativa que más se adapta a sus necesidades. Normalmente los proyectos de desarrollo son los arquitectos, son los líderes, los que se encargan de determinar cuáles son las herramientas, las tecnologías con las que van a trabajar. Y todo eso lo hacen basados en los requerimientos y el contexto de la aplicación. En el próximo video les voy a hablar un poquito de qué necesitamos y cuáles son los requisitos para desarrollar aplicaciones móviles con Android. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Henao y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, muchachos, entonces, de esta parte de la explicación que nos mostraron acá, que fue bien interesante de los diferentes tipos de arquitectura que hay para móvil, ¿cierto? En la parte de la programación. Entonces es interesante conocerlas de cada una, la nativa, cómo la vamos a utilizar. Ahí nos hablaba acá el instructor que importante para poder hacer el aprovechamiento de todo el hardware del dispositivo móvil, que entonces dice utilizar la parte móvil porque, la nativa, porque pues ahí nosotros podemos desarrollar, ¿cierto? Y desarrollar y poder utilizar todos esos recursos del dispositivo móvil, desde, como decía, el GPS, los sensores, la cámara, ¿cierto? Entonces es importante conocer. ¿Listo? Bueno. Teniendo ya claro esta parte, muchachos, que ya podemos nosotros escoger o decidir cómo podemos o cuándo debemos programar, ¿cierto? Utilizando esta arquitectura o de programación móvil. Entonces ahora vamos a conocer, ahora qué vamos a hacer, pero ahora nos toca aprender, ¿cierto? Aprender a manejar, a programar con la interfaz gráfica del Android Studio, cómo programarlo y para ir conociendo poco a poco que la arquitectura y la parte de la sintaxis que tiene esta nueva herramienta para nosotros. Como yo les decía, una herramienta totalmente diferente, es un tipo de programación para dispositivos móviles que nosotros los podemos enfocar o podemos aprender solamente para la parte móvil, ¿cierto? Para esta parte móvil únicamente podemos programar, pero eso ya, ¿de qué lo da? La parte de la experiencia, de la parte del conocimiento y de las habilidades que nosotros estamos adquiriendo acá en nuestro programa de AXO, y obviamente las experiencias que ustedes van a tener, ¿cierto? Cuando ya les toque ya en el trabajo o cuando ustedes ya comiencen a implementarlo como freelance, vender parte de ustedes, ¿cierto? Como personas naturales, comenzar a ofrecer sus productos. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar esta partecita, permito cerrar un momentico la cámara. Voy a compartir acá. Voy a compartir acá, muchachos, de cómo ya se configuró. Como yo les decía, se demora un poco. Eso ya depende del equipo, si es rápido o algo, pues la parte de la configuración va a ser rapidita. Entonces, bueno, nosotros acá, pues yo ya le coloqué un nombre, yo ya
hace nuevo proyecto, y aquí es cuando acá es donde se carga ese proyecto, ¿cierto? Mire, el contenido, aquí se nos abren 3 ventanitas, como estilo del estudio, como el Visual Studio, ¿cierto? Mire, se nos abren aquí varias ventanitas. Cuando nosotros creamos cuando estamos creando nuestro primer proyecto. Entonces acá, y miren que cuando nosotros creamos nuestro primer proyecto, aquí en la parte de arriba se nos activan otras ventanitas. Mire, una ventanita de la app, ¿cierto? La ventanita de donde yo puedo verificar y compilar el código, ¿cierto? Acá otra ventanita donde yo tengo acá la parte de los diferentes archivos o programas que utiliza, ¿cierto? Y acá yo la puedo acá colocar grandecita, ¿cierto? Y aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Ya miramos la parte de la configuración. Ustedes ya pueden mirar acá en la parte de arriba que ya tengo creado mi nuevo proyecto y aquí se crearon unas carpetas automáticamente, que esas se crean automáticamente siempre, donde están unas carpeticas, ¿listo? Donde esas carpeticas son donde va la configuración, la parte de programas que se utiliza para la parte de la programación móvil. Siempre se utiliza. Entonces aquí, mire, está la parte de la arquitectura, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vemos el menú, la navegación, ¿cierto? La parte de las extensiones de lo que manejan, mire, cada uno, la activación de la cámara, ¿sí? De los archivos que se configuran automáticamente para que funcione adecuadamente que en el móvil. ¿Listo? Entonces ahí si no hay, como se dice, no podemos cambiarlo. Eso se utiliza, no se deja ahí. Automáticamente el programa los toma. Entonces acá se demora un poco, mira que está cargando el programa. Tenemos que dejar que se cargue, ¿cierto? Entonces debemos la espera. Lo que yo les decía, hay que tener buena máquina, vuelvo y repito. Bueno. Entonces, bueno, ahí miramos una parte de cómo utilizar, ir conociendo nuestra interfaz gráfica. Bueno, ya para terminar, muchachos, esta última partecita de esta sesión, ¿cierto? De esta sesión, entonces vamos a mirar ahora lo que vinimos a aprender. Vamos a aprender introducción al Android Studio. Vamos a mirar cómo funciona, cómo se configura, pero algo como muy rápido para que ustedes lo puedan, como para que ustedes lo vayan conociendo.